Hola, mi nombre es Guadalupe Zárate. Soy estudiante de licenciatura de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Les voy a hablar acerca de la evaluación neuropsicológica desde el método psicométrico. La neuropsicología es un campo de doble anclaje entre las ciencias neurológicas y las ciencias cognitivas. Se define como el estudio de los comportamientos humanos en referencia a sus fundamentos biológicos y cognitivos. Tiene como objetivo reconocer y explicar las relaciones mutuas que existen entre estos y las estructuras cerebrales, los mecanismos fisiológicos y biológicos que le subyacen. Consiste en el estudio de las consecuencias en el comportamiento y en las funciones cognitivas y conductuales de disfunción cerebral. Cuando un paciente muestra un rendimiento cognitivo significativamente inferior al que habitualmente manifestaba o sus quejas a las de sus familiares apuntan en este sentido, es necesario realizar un estudio cognitivo para determinar la existencia o no de deterioro cognitivo adquirido. La utilización del método científico es la base del estudio neuropsicológico. Las técnicas de medida constituyen el nivel inferior del método científico. Las técnicas son los modos concretos y aplicados en el plan metodológicamente trazado. La evaluación neuropsicológica permite a través del análisis de los resultados obtenidos por los pacientes en diferentes tareas, establecer grupos normativos, elaborar perfiles, escalas e índices a través de la agrupación de las puntuaciones. También nos permite identificar aquellos subtests con mayor peso en una determinada tarea, lo que ayuda a delimitar el trastorno y la localización cerebral e implicación hemisférica en el proceso. El modelo psicométrico está centrado en los resultados, utiliza variables claramente específicas y susceptibles de cuantificación. La naturaleza de la evaluación neuropsicológica hace que un profesional deba poseer habilidades de entrevista, capacidad para la apreciación de las variables sociales y culturales y el adiestramiento de un psicólogo clínico, la sofisticación estadística y familiaridad con los test de un psicómetra y un amplio entendimiento comprensivo del sistema nervioso humano y sus patologías. Una evaluación neuropsicológica generalmente consiste en una entrevista y en realizar las pruebas. Durante la entrevista se revisará la información que es importante que el neuropsicólogo tome en cuenta. Le preguntará sobre sus síntomas, historial médico, medicamentos y otros factores de importancia. El historial del paciente y la entrevista clínica proporcionan la información esencial para comprender las características y la trayectoria en el tiempo del problema actual de un paciente. También pueden ofrecer claves determinantes para la diagnosis y prognosis. También suministran información acerca de las condiciones psicológicas o médicas que pueden dañar el funcionamiento cognitivo y emocional. El historial educativo, social y de desarrollo informa al clínico cómo era el paciente antes de la enfermedad o lesión y de este modo compara las funciones actual y pasadas. Los resultados de las pruebas neuropsicológicas solamente pueden ser interpretadas dentro del contexto de un historial. Para propiciar una interpretación correcta de los resultados, el neuropsicólogo debe seguir una serie particular de pasos para analizar la información. Primero, la información histórica y las observaciones de la conducta se obtienen a través de entrevista clínica, revisión de registros y, de ser necesario, reporte de terceras personas cercanas al paciente. Luego se elige una batería de pruebas y se le administra al paciente para obtener una muestra de la conducta. Las pruebas se califican y los resultados se cuadran. Las puntuaciones obtenidas son comparadas con información normativa, que son puntuaciones en las pruebas de adultos y niños de edad similar, educación y trasfondo cultural. La capacidad de una prueba neuropsicológica de decidir o de predecir la categoría clínica a la que pertenece un paciente puede dividirse en dos criterios cuantificables: la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es la probabilidad de que la prueba detecte
o clasifique correctamente un desempeño normal. Si las pruebas son sensibles, clasifican la pertenencia de un paciente a un grupo particular. La sensibilidad es la proporción de individuos con disfunción cerebral que la prueba identificará como poseedores de disfunción cerebral. Los elementos importantes para ser tratados en la revisión de registros y la entrevista clínica son: información demográfica básica, descripción de la enfermedad actual o del problema presente, historial médico, historial psiquiátrico, historial educativo, historial vocacional, historial del nacimiento y del desarrollo prematuro, trasfondo e historial familiares, situación actual, historia legal e historia militar. La evaluación neuropsicológica consiste en la detección, cuantificación e interpretación de la disfunción cognitiva, conductual, emocional causada por anormalidades en la estructura o función cerebral de un sujeto. La aplicación principal y objetivo primario de una evaluación neuropsicológica es la determinación en un sujeto con una lesión o disfunción cerebral de las áreas cognitivas deficitarias de las áreas preservadas, el patrón de la disfunción cognitiva y las consecuencias de la lesión o disfunción en el comportamiento. Los test neuropsicológicos son herramientas que permiten evaluar cuantitativa y cualitativamente las funciones cognitivas e intelectuales y el comportamiento de un sujeto y comparar su rendimiento en el test con el de un grupo de sujetos sanos de similar edad y nivel educacional. Es deseable que los test utilizados tengan dos cualidades: que sean validados y que sean estandarizados. Los instrumentos utilizados son clasificados en tres grupos: escalas breves o pruebas de rastreo cognitivo, baterías neuropsicológicas generales y test específicos. Las pruebas psicométricas son una importante aportación de la neuropsicología a las neurociencias cognitivas. Es la aplicación del enfoque psicométrico en el diagnóstico neuropsicológico. Tales pruebas se aplican en el ámbito de la neuropsicología clínica, tanto en su forma estandarizada para la población normal como con algunas modificaciones o adaptaciones para tratar de discernir de manera más específica para que un paciente pueda tener dificultad en resolver alguna tarea. Los estudios de grupo son un enorme avance en neuropsicología. Sin embargo, los estudios de caso único han venido a ser revalorados por varias razones. Ciertos trastornos son tan raros que formar un grupo considerable tomaría varios años. Además, en trastornos severos como las afasias, los cuales pueden ser detectados sin métodos estadísticos, el sujeto aislado proporciona una vívida y detallada descripción del deterioro que con frecuencia se pierde con el análisis de los datos del grupo. Una serie de estudios de caso proporciona información que se pierde fácilmente en el curso de un análisis de grupo en torno a la variabilidad de los síntomas presentes entre los individuos que comparten cierta sintomatología o áreas comunes de anormalidad cerebral. La variabilidad se oscurece o incluso se pierde en los datos que expresan la función en términos de promedios grupales.